Me presento, mi nombre es Milena Gaviria y en este momento comentaré o hablaré acerca de un caso. En esta ocasión se trata de un trastorno de conducta alimentaria, bulimia nerviosa. Bueno, para adentrarnos más allá al caso, primero debemos conocer qué es un estudio de caso, ¿sí? Bueno, un estudio de caso es un estudio detallado de un tema específico, habitualmente ya sea social, se trabaja pues ya sea en la parte social, en la parte educativa, en la parte clínica o en la parte empresarial. En, en un estudio de caso se suelen incluir métodos cuantitativos, pero también métodos cualitativos. Y, y los estudios de caso nos ayudarán como a descubrir, a comparar, a evaluar para comprender pues dichos fenómenos de un problema de investigación en específico. En este momento identificaremos, en este caso, los factores que influyen en el desarrollo del trastorno de bulimia nerviosa y apoyo en la salud y bienestar de la paciente. Bueno, adentrándonos ya al contexto, entonces encontramos a una paciente cuyo nombre es Estefanía Viveros, de 21 años de edad. Ella nos comenta que pues sus padres son separados. Nos comenta que ella desde pequeña quiso conocer a su papá, hasta que un día se cumplió su sueño y conoció a su papá, y su papá se la llevó a vivir a su casa, y ahí conoció a sus hermanas. Tiene 5 hermanas por parte de su papá. Pero antes de eso también nos comenta su vivencia en el colegio, donde sus compañeros le decían que ella era muy bonita, y que tenía que cuidarse, porque pues si no se cuidaba y seguía comiendo como estaba comiendo, que se iba a engordar. Entonces ella, al escuchar eso, eh, eh, optó por, por hacer ejercicio, también no recibirle las comidas a su mamá, o si las recibía las botaba. En ocasiones en las noches le daba mucha ansiedad por comer. Aquí también habla de momentos de ansiedad que tenía. También nos habla eh, de su pérdida de su periodo, que empezó ya como que en estos, desde esta época, momentos después de que empezó su, su mala alimentación. Desapareció por completo su ciclo menstrual. También acudió a laxantes. Comenta que ingería de 7 a 10 pastillas diarias de laxantes. Y también ya después de eso, ya en la relación con su padre, comenta que no fue tan buena, porque ella menciona que tenía una hermana que tenía ataques de epilepsia, así lo menciona ella, y que su papá le daba más atención a ella por la situación pues en la que se encontraba, pero ella no lo miraba de esa forma, sino que decía, no, ella la quiere más a ella y a mí no me quiere. Entonces también dice que venía a su mente en ese momento de que tal vez porque es fea, o venía esos momentos como que, ay, estoy gorda,
También comenta sobre la relación con sus exparejas. En este momento tenía un novio, quien el chico la engañó a ella con otra chica, y, y ella se sintió pues muy mal y empezó a compararse con ella, a decirse que porque ella estaba gorda no la quería. Eh, También otra, algo que comentaba era que en la, en la época de pandemia también estuvo muy mal. Comenta que, que dormía en el día y estaba despierta en la noche precisamente para no comer. Bueno, en las hipótesis preliminares encontramos que Estefanía es una paciente de 21 años de edad, cuyo peso es de 49 kilos, mide 1,63 centímetros y su índice de masa corporal es de 18,44. Actualmente ella se encuentra viviendo con su pareja en la ciudad de Pasto. A la edad de los 13 años comienza pues su preocupación por, por su peso, por no aumentar de peso, ¿sí? Entonces hay varias influencias hay varias influencias para no querer subir de peso. Entre ellas están los medios televisos, las personas que le rodeaban, hasta su padre que la criticaba en la forma en cómo vestía. En el proceso de la evaluación de la hipótesis se hizo una reunión con la paciente para conocer partes del carácter, de cómo ella comprende los problemas, los sentimientos y cómo maneja pues el compromiso. Y por otro lado se le realizó una mini entrevista neuropsiquiátrica internacional, con el fin de o para más bien observar la imagen interna que tiene de sí misma. Bueno, aquí en los instrumentos empleados, antes de presentar el instrumento, cabe aclarar que también se hizo el respectivo consentimiento informado. Y bueno, para realizar la respectiva evaluación pues del trastorno de conducta alimentaria bulimia nerviosa, se presentó una mini entrevista neuropsiquiátrica internacional. Este instrumento pues es una entrevista diagnóstica de corta duración que explora criterios con los que se establecen los principales diagnósticos. Edición CIE-10 y al Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Bueno, en los resultados arrojados por los instrumentos encontramos que hay frecuencia en la presentación de síntomas como en los últimos 3 meses, ansiedad por comer, también tiene sentimientos de culpa, estado de ánimo triste, dificultad para dormir, consumo de laxantes, sentimientos de rabia. Bueno, aquí hemos elegido un modelo cognitivo-conductual para este caso. Entonces aquí tenemos a Hamdan, que nos habla de que esta población más vulnerable de padecer pues estos trastornos
es la mujer. ¿Sí? Afirma que estudios revelan que el 90% de los diagnósticos prevalece esta enfermedad en, entre la edad de los 15 a los 19 años. Por otra parte, una investigación de Oxford, factores que han influenciado en esta enfermedad son los factores precipitantes, ¿sí? Factores familiares, tenemos aquí lo genético, lo hereditario, lo educativo, también factores individuales. Esto pues trae alteraciones neurobiológicas, también los factores psicológicos, los factores socioculturales. Todo esto lleva a una preocupación excesiva por el peso. Aquí tenemos a Fireborn, quien piensa que esto implica pues un desequilibrio metabólico a esta persona, y esto pues lo impulsa a seguir un sistema dietético severo. Bueno, y la mini entrevista psiquiátrica, que ya lo había mencionado pues anteriormente, es una entrevista breve y altamente estructurada de los principales trastornos precisamente del CIE-10. Bueno, aquí en la explicación de la adquisición tenemos primero a Vinacia, quien nos habla que la adquisición está influenciada por variables biológicas y psicológicas como la depresión, los trastornos de ansiedad, el consumo de sustancias, sentimiento negativo. En algunos casos también se dice que los eventos traumáticos y el estrés ambiental, ya que se consolidan, también dicen, patrones comportamentales o conductuales desarrollados en el contexto ya sea personal, social o profesional. Vinacia también nos dice que la adolescencia es la etapa donde se forman las bases para adquirir la bulimia nerviosa, ya que consolidan patrones comportamentales o conductuales desarrollados en el contexto tanto social como personal y profesional. Bueno, también tenemos a Gardner, quien nos habla de unos factores predisponentes que, bueno, estos factores, según Gardner, son los que contribuyen a generar una vulnerabilidad a padecer pues el TCA, el trastorno de conducta alimentaria. También tenemos los factores precipitantes, que son pues situaciones de crisis, pérdidas afectivas, y por último los factores perpetuantes, que ya es como la parte clínica, que tiene una desnutrición, también la parte afectiva asociada pues también a la ansiedad y a la depresión. Aquí en la explicación del mantenimiento, Fireborn nos recomienda que hay un montón de instrumentos que mantienen el ritmo de la bulimia nerviosa, ¿sí? Y sugiere que no se debe hacer pues un seguimiento
de las variables que causen el problema, sino más bien hacer un seguimiento sobre los mecanismos. También Fairburn nos dice que los factores que influyen sobre el mantenimiento se relacionan con los sesgos sistémicos en el procesamiento de la información relacionada con el peso y la figura. Sí, entonces Fairburn denomina el núcleo psicopatológico, y a partir pues de este núcleo se derivan pues el resto de características clínicas de los trastornos de TCA. La dieta estricta, los comportamientos dirigidos a controlar el peso, por ejemplo, restringir la ingesta, ejercicio excesivo, el evitar mirarse ciertas partes del cuerpo, o por el contrario, también hacen rituales de comprobación mirándose continuamente al espejo y pesarse frecuentemente. Y la preocupación pues por pensamientos sobre la comida y la figura y el peso. Bueno, el objetivo de esta investigación para el caso en particular es conocer los factores que influyen en el desarrollo del trastorno, bulimia nerviosa, y apoyar pues a la salud y bienestar de la paciente. El caso es pues de una chica de 21 años de edad quien siente o quien mantiene un sentimiento de disgusto hacia su familia, en este caso eh, por parte de su padre. También tiene dificultad para adaptarse en otra ciudad. Las razones pues que también se asocian con los atracones que está teniendo y el exceso pues a laxantes y el ejercicio. Bueno, la intervención entonces es diseñar pues un programa psicoterapéutico según la terapia cognitivo-conductual, y lo primero pues que se haría es que la paciente pues logre pues el control sobre su alimentación, y lo segundo, modificar sus pensamientos acerca del peso e imagen corporal. Bueno, aquí en el cronograma de intervención tenemos pues de acuerdo con el tratamiento cognitivo-conductual se desarrolló en 6 sesiones, ¿sí? El tiempo es aproximadamente como de 1 hora a 1 hora y media. Entonces primero tenemos las técnicas de desactivación, que es se trabajará en la primera y en la segunda sesión. Entonces en la primera sesión trata de llevar unos entrenamientos de respiración abdominal, pues mostrándole poco a poco cómo llevar a cabo la respiración abdominal de manera continua y natural. En la segunda sesión trata de relajación progresiva muscular. Esta como técnica complementaria a la respiración, como lo cual se logra disminuir los niveles de activación, tanto activación fisiológica. Cabe resaltar que esta relajación se plantea seguirla pues desarrollando en las 4 sesiones restantes durante los 10 minutos. Bueno, aquí en la técnica de psicoeducación, a partir pues de esta técnica se busca realizar una pedagogía en lo referente a los problemas que conlleva adoptar conductas de trastornos alimentarios. Para ello se lleva a cabo 2 sesiones también. Entonces en la primera pues es lograr el compromiso de parte de la paciente, supervisión de la alimentación por medio pues de un registro. En la segunda sesión es un diálogo para identificar las posibles barreras
que dificultan pues el cambio, es decir, discutir con el paciente los posibles mecanismos que estén obstaculizando el proceso, eh, ya sea el miedo al cambio, los eventos externos, dificultades importantes, eh, dificultades interpersonales, perdón, incompatibilidades de la terapia con el trabajo o la vida familiar. Bueno, y en las técnicas conductuales también, ya serían las últimas dos sesiones. En las técnicas conductuales, pues básicamente lo que se pretende con, esta, con estas técnicas es evitar las conductas del paciente de purgación y ayuno, esto en la medida de que la paciente percibe los efectos negativos y se compromete con el tratamiento y la instauración de un patrón de 5 comidas diarias pactadas. La cantidad y tipo de comida que ella quiera en este momento. Además, de ello, realizar un control de estímulos en donde incluya actividades como no mirarse al espejo más de 5 segundos, su cuerpo, no tener también no tener a la vista los alimentos calóricos. Y bueno, entonces en la quinta sesión lo que se pretende es hacer que la paciente logre hacer las 5 ingestas, ¿sí? Que pues esto incremente la cantidad de comida ingerida, que amplíe al rango de comida ingerida y la alimentación de conductas compensatorias. Para ello se prescribe a la paciente un patrón de conducta alimentaria en la que vaya preferiblemente 3 a 4 horas de intervalo entre una comida y la otra, en cantidades moderadas. Para cumplir pues con este objetivo, se aconseja llevar a cabo un control de estímulos que incluye no realizar ninguna actividad durante las comidas, comer siempre en el mismo lugar, dejar algo de comida en el plato, limitar la exposición de comidas tentadoras, ir de compras con el dinero justo. Bueno, en la última sesión se enseña pues a la paciente a distinguir una caída de una recaída, haciendo pues síntesis de las estrategias que le han resultado más útiles para sobrellevar tal situación. Es decir, se repasan los factores de riesgo y se prepara un plan de acción en caso de que surjan. En cuanto a las conclusiones, entre las principales patologías que se encuentran frente a la bulimia nerviosa, se encuentra la alta preocupación presentada por los pacientes en cuanto al consumo de alimentos, el temor por un aumento de peso corporal. Otra de las conclusiones es los factores de adquisición de bulimia nerviosa que se encuentran relacionados por la influencia de revistas o por opiniones de las demás personas, que en este caso pues estuvo rodeada la paciente. También con el análisis de diferentes pues estudios puede llegarse también a la conclusión que la terapia cognitivo del comportamiento se basa pues en gran medida en la evidencia para los casos de bulimia nerviosa. Sin embargo, pues también se destaca que es importante
que sea más común su aplicación en la práctica clínica. También para el caso de los manuales de autoayuda que se basan pues en la evidencia, como el de Fireball, se concluye que pues estos se los debe considerar como primera opción para algunas pacientes con bulimia nerviosa o trastorno por atracón, dado que mediante pues la autoayuda que presenta este manual se cuenta con la opción de que los pacientes de manera pues autónoma lo usen y en algunos casos pueden ser guiados y apoyados por un terapeuta. Bueno, y para finalizar, pues el caso de estudio de terapia conductual representa pues un tratamiento con el cual se pretende ayudar a la paciente a cambiar su pensamiento en cuanto a la percepción de sí misma y de su cuerpo, ¿sí? Incorporar un patrón alimentario de 5 comidas, también disminuir el número pues de atracones, de vómitos autoinducidos, uso de diuréticos y dietas restrictivas, al igual que influir sobre su desánimo y la baja confianza.